Estamos viendo lo relacionado con las armas espirituales. No olvidarse de ese pasaje que es uno de los pilares de la enseñanza que estamos teniendo, que dice, ¿no es cierto?, que no son carnales, sino poderosas en Dios y son para derribar fortaleza, ya que se levantan contra el conocimiento de Dios. Así también como el tema de la prioridad de la iglesia. Ahora, ahí están las 5 armas espirituales que vamos a revisar. Hicimos ya un extenso estudio acerca de cómo estudiar la Biblia, ¿ya? Entendiendo que son directrices que de alguna manera lo que buscan es mejorar nuestra forma de abordar el estudio bíblico, que es imprescindible. Y está puesto en primer lugar porque ciertamente el conocimiento bíblico nos va a guiar en la dirección correcta en todo lo que sigue, ¿no es cierto? La oración, la alabanza, la armadura y la santidad. Lo que vamos a empezar a ver hoy día, ¿no es cierto?, que es el tema de la oración. Ciertamente, si no tenemos un conocimiento bíblico acerca de la oración, vamos a estar orando a nuestra manera en gran medida, por el hecho de que la oración es como algo que está como muchas veces en tierra de nadie, ¿ya? Y cada cual lo hace, por decirlo de alguna manera, en una forma muy particular. No estoy hablando de que uno individualmente tiene que orar, por supuesto que sí, pero estoy hablando de la particularidad en cuanto a lo que realmente es la oración según la Escritura, ¿ya? Bueno, no olviden nunca todos esos principios que están ahí del estudio de la Biblia, que son algo que tenemos que ir incorporando poco a poco y que vamos a ir aplicando en un tiempo más cuando hagamos en el proceso algunos ejercicios para ir, ¿no es cierto?, introduciendo estos conceptos. Pero básicamente lo que repasaron con Tadeo la semana pasada tenía relación con la lectura, la interpretación, la aplicación, la meditación y, por supuesto, comenzar el círculo enseñando y compartiendo la Escritura. No necesariamente teniendo el don de la enseñanza o la responsabilidad del pastorado o como maestro, sino como el hecho de que la Biblia siempre dice que estemos siempre preparados para compartir acerca de nuestra fe, en términos evangelísticos, ¿no es cierto?, y también en términos de carácter doctrinal, ¿ya? Cada uno de esos tópicos lo tratamos a profundidad y, por supuesto, también lo vamos a retomar un poco más adelante. Y entonces hoy día comenzamos el tema de la oración. Como dije anteriormente, la oración es un tópico sumamente extenso, inagotable, diríamos nosotros, y si ustedes se recuerdan, como lo dije en la tarde también, en una oportunidad que coloqué un pantallazo de los libros que hablaban acerca de la guerra espiritual, ¿ya? Si se recuerdan de ese pantallazo, que era bastantes libros, no eran todos, era solamente un pantallazo. Ahora, bueno, ese pantallazo multiplícalo por 10 o 20 veces los libros que hablan acerca de la oración. Y es porque es un tema relevante, o sea, no es un tema menor, es un tema relevante. Pero cada uno de esos libros, de alguna manera, o la gran mayoría de ellos, teniendo un espectro de libros muy malos, algunos no tanto, otros que ni fu ni fa, y otros que pueden ser definitivamente de ayuda al respecto, ¿ya? Pero todos esos libros tienen un sesgo que es el que tenemos que tratar de evitar a la hora de enseñar la oración como una práctica nuestra como cristianos, que es el hecho de eliminar todo lo que tiene que ver con la experiencia personal de quienes lo escriben, principalmente en el hecho de que de alguna forma nuestra tendencia es a tomar esa experiencia personal como un elemento doctrinal, ¿ya? Y el elemento personal ciertamente tiene un valor al compartirlo y al ofrecerlo como una forma que a algunos les, entre comillas, surtió efecto y puede ser que a nosotros también, pero no podemos nosotros tomarlo como una doctrina. Yo pongo siempre el ejemplo de la oración de Jabes, o de Jabez, porque no tiene acento. Y esa oración nació a partir de una experiencia de quien la escribió, por supuesto, que descubrió una oración de un personaje que en realidad, aparte de esa sección en la cual aparece, no aparece nunca más, y son muy pocas frases, pero a partir de eso él de alguna manera experimentó, por así decir, un cambio positivo en su
en su tiempo, en su proceso o en el entendimiento de la oración. Por supuesto que eso no es cuestionable porque es una experiencia personal. Ahora, el libro, desgraciadamente, se transformó en el tiempo en un elemento doctrinal dentro de muchas iglesias en los Estados Unidos y también, ¿no es cierto?, en nuestro país, como texto guía de la oración, ¿no es cierto?, leer la oración de Javes. Entonces, eso es lo que queremos evitar, entendiendo que la experiencia personal tiene un valor, por supuesto, pero no es un valor transferible, ni tampoco es un elemento de carácter doctrinal. ¿Ya? Entonces, la oración, que básicamente es comunicarse, en este caso con Dios, la palabra en el hebreo es la palabra tefilá, que significa ruego, súplica, intercesión, y prosenge en el griego, que significa exactamente lo mismo, ¿ya? Y recordemos cuando vimos el tema del estudio de la Biblia, la palabra es Dios hablándonos a nosotros, ¿ya? Dios hablándonos a nosotros. Y la oración somos nosotros hablándole a Dios, ¿ya? Por lo tanto, en esta dinámica del diálogo entre el Creador y la criatura, o nosotros como sus hijos, ¿no es cierto?, existe esta dinámica de que Él nos habla por medio de su palabra, ¿no es cierto?, y nosotros le hablamos por medio de la oración. En la parte en que Él nos habla a nosotros, no hay errores. En la parte en que nosotros le hablamos a Él es donde están muchas veces las dificultades, ¿ya? Solamente recordar Hechos 6:4, no lo busquen, es aplicable, ¿ya? Que los apóstoles que estaban a cargo de un gran rebaño en el momento de la iglesia primitiva, o de la iglesia apostólica, perdón, habían comenzado a ocupar mucho tiempo en actividades de carácter administrativo. Entonces llega un punto en que ellos dicen: nosotros vamos a parar en este aspecto de lo administrativo y nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y la oración, ¿ya? Ahora, eso obviamente que es una obligación para todo aquel que está llamado por el Señor a ser un pastor, un ministro del Evangelio, ¿no es cierto?, que tiene que tener, por supuesto, una dedicación absoluta a eso, ¿ya? Por muchos años se ha discutido, por ejemplo, este tema del pastor que se le llama bivocacional, y en el fondo es un pastor que tiene que trabajar en otra cosa para poder sustentarse, esa es la realidad, ¿ya? Y obviamente el nivel de oportunidad que tiene para poder dedicarse a alimentar al rebaño, porque para poder alimentar al rebaño primero tengo que alimentarme yo, ¿no es cierto?, y ser guiado por Dios, y en fin, es todo un proceso para poder hacerlo, ¿ya? No así del resto de la congregación, pero toda la congregación y todo cristiano debemos tener como prioridad lo mismo que los apóstoles, desde el punto de vista de que son los dos elementos en los cuales se sustenta principalmente todo el uso de las armas espirituales: la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra, ¿ya? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí al respecto. Bueno, algunas generalidades de la oración. El propósito de la reunión de hoy día es que nosotros podamos despejarnos de algunos elementos que muchas veces son los que marcan el tema de la oración, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con elementos básicamente externos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que Dios no se impresiona ni por la posición que tomamos, ni por la cantidad de tiempo que dedicamos, ni por el lugar, ¿no es cierto?, ni por, en fin, por nada de lo que muchas veces nosotros juzgamos una oración o a alguien como un hombre o una mujer de oración, ¿ya? Claramente el Señor lo deja en cuanto al Salmo 51:17. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis, o sea, ¿qué es lo que realmente, si lo pudiéramos decir de alguna forma, agrada o toca el corazón de Dios? No es todo lo que yo pueda hacer externamente, que por supuesto es parte del proceso, pero el poder despejarnos de esto va a quitar de nosotros muchas veces un espíritu de religiosidad en cuanto a la forma de orar, al tipo de oración, a las palabras quizás que se usan, o en fin, o lugares y todas estas cosas que a veces son elementos que vamos a ver que tienen una utilidad como recomendación en el proceso personal de cada uno de nosotros, pero una vez más no podemos establecerlo como doctrina porque la Biblia nos dice que no es así,
¿ya? Que no es así. No nos dice ni que es así ni que no es así, porque el énfasis no está puesto ahí. Por ejemplo, si hablamos de un lugar, Jesús era prácticamente un itinerante, no tenía un lugar fijo, conversaba con las hermanas, no tenía un cuarto donde oraba específicamente un lugar, ni cuarto tenía, ni almohada, ponía su cabecita en una piedra. Entonces ya vamos despejando esas cosas. ¿Qué es lo que realmente importa o qué es lo que le da la estructura espiritual a la oración? Es el corazón. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ya. Entonces, ¿qué es lo que realmente un corazón contrito, humillado? Un corazón agradecido, arrepentido, ¿no es cierto? Verdaderamente deseoso de ser transformado por el Señor, ¿ya? La oración no es una instancia en la cual nosotros le vamos a imponer algo a Dios, no vamos a exigirle algo a Dios, no vamos a doblarle la mano a Dios para que haga nuestra voluntad, sino que todo lo contrario, es sujetarnos a su voluntad, que Él transforme nuestra pecaminosidad. En Lucas 18, 9 al 14, un pasaje que es bien conocido, pero que grafica bien este aspecto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya, es más o menos el mismo principio del Salmo 51. Hace relación a 2 personas, 2 judíos con oficios totalmente distintos, pero el problema, como decíamos también, no radica en el lugar, ambos estaban en el mismo lugar, ¿no es cierto? No radica en la forma de hacerlo desde el punto de vista, ambos su oración era audible, ¿ya? Estaban hablando, ni siquiera era la forma quizás en cómo movía las manos, uno se estaba golpeando en el pecho y el otro quizás estaba haciendo algún tipo de gestos más grandilocuentes, pero no era ese el punto era, o el punto es en este pasaje, que el Señor Jesucristo nos enseña claramente que el corazón del publicano, ¿no es cierto?, agradó a Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente había un arrepentimiento y verdaderamente estaba haciendo el uso correcto de la oración, de hablar con Dios. El otro estaba tratando de informar a Dios, o peor aún, enrostrar a Dios lo bueno que era, ¿no es cierto? Entonces, probablemente sí ayunaba, probablemente sí daba diezmo y todas sus ofrendas, ¿no es cierto? Y probablemente hacía todo lo demás, pero todo estaba manchado por el orgullo y no por la gratitud, ni por la humildad, ni por el deseo realmente de ser limpiado de su pecado, que lo tenía, sin duda alguna, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, y por eso es que vamos a revisar algunas generalidades en cuanto a la oración, sin entrar todavía en la profundidad propiamente tal, pero sí aclarar estos aspectos que son muy importantes, y que tienen que ayudarnos a todos nosotros como iglesia, primero que nada, a reconocer la necesidad de mejorar nuestra oración, ¿no es cierto? Algunos quizás empezar, pero entendiendo, ¿no es cierto?, que no nos paramos aquí como los campeones de la oración, ni tampoco como quienes daremos el ejemplo doctrinal acerca de la oración. La doctrina es igual para todos nosotros. Lo que vamos a compartir ciertamente es igual para todos nosotros. Tenemos que animarnos y la oración es lo que baña toda la doctrina. Toda la doctrina le da la carne a la doctrina. Le da, ¿no es cierto?, diríamos nosotros, el combustible a la doctrina. Para hacerlo todo es verdaderamente para la gloria de Dios, ¿ya?
Entonces este hombre era un religioso y probablemente su condición externa, moral, era a los ojos de muchos intachable y podía resultar un ejemplo. Pero obviamente su corazón lo estaba haciendo de una forma egoísta, equivocada, ¿no es cierto?, religiosa, porque buscaba humillar al otro, ¿no es cierto?, y no hubo ni siquiera un gesto diríamos, de misericordia hacia el que estaba en esa condición, ¿ya? Entonces, algunas generalidades. Partimos por el tema de las posturas, ¿ya? No creo que vamos a leer todo, para que, si no, vamos a salir muy tarde aquí, pero a lo menos, si ustedes pueden después buscar, ¿ya? Pero voy a leerlas así rápido y le voy a pedir a mi hermano Cristian que lea alguna. Pero nosotros encontramos posturas de gente orando sentado, algunos alzando las manos, otros arrodillados, algunos mirando para arriba, otros mirando para abajo, con la cabeza en medio de las rodillas, golpeándose el pecho, mirando hacia el templo, de pie, en fin, y podríamos seguir, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la postura no es lo relevante en relación a la oración. Algunos dicen es recomendable y es bueno arrodillarse, claro que sí, pero no es en definitiva exclusivamente así. Jesús oró de pie, oró de rodilla, oró postrado, ¿me entiendes? Entonces, y hombres de Dios también en distintas situaciones y distintas posiciones. Por favor, estoy hablando de generalidades. No traten todavía esto de llevarlo al plano de lo individual, de lo congregacional, no, simplemente generalidades. Alguien alguna vez, ¿no es cierto?, dijo, oye, pero ¿por qué ustedes en la iglesia cuando se hace oración no se arrodillan? Entonces, podría ser una buena idea, ¿no es cierto?, pero el solo hecho de que alguien te diga eso implica, como una imposición, implica que necesariamente está atribuyéndole al colocarse de rodilla una situación claro, que no necesariamente es así, ¿me entiendes? O sea, no, la posición no tiene que ver, más aún cuando es de carácter grupal, como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en Jueces, si puedes leer esa, por favor. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ya, el Señor no les dijo, ¿no es cierto?, así dice el Señor, no estén sentados, arrodíllense. No, ¿me entiende? Sino que el corazón, en ese momento, específicamente en ese momento, había una humillación desde el punto de vista, había un pueblo humillado, reconociendo su pecado y llorando su pecado, ¿no es cierto? Pero están sentados, están en el templo, están sentados. Entonces, vuelvo a insistir, todo este tema, por ejemplo, la postura, no es lo relevante, ¿ya? Entonces, bueno, alzando las manos, 1 Timoteo 2:8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ya. Dice, quiero que los hombres alcen las manos. Después se ve en otros lados que con las manos abajo. Algunos que están con la mirada hacia arriba. Por ejemplo, Daniel, un hombre de oración, él oraba 3 veces al día, ¿no es cierto?, en dirección a Jerusalén. Tenía una razón por hacerlo de esa manera y tenía una razón por hacerlo 3 veces. Era parte de la ley mosaica que él seguía respetando. Pero cuando vemos Daniel 6:10, nosotros nos damos cuenta que el énfasis ahí no es que Daniel hizo lo que siempre hacía. El énfasis es que lo hizo a pesar del decreto que le costaba la vida hacerlo. En un decreto que el rey, engañado, ¿no es cierto?, levantó de que nadie durante un mes podían adorar a nadie más que al rey, ¿no es cierto? Y Daniel hizo lo que siempre hizo, en su convicción oró al Señor, ¿ya? Entonces Daniel, vamos a aprender harto también de él en relación a la oración de intercesión y todo, cómo él lo hace este hombre de Dios, así como otros también, pero nos muestra efectivamente que ahí hay una instancia en la cual lo está haciendo de rodillas, lo está haciendo en una dirección específica, ¿no es cierto? Pero el énfasis no está puesto ni en la dirección ni en la cantidad de veces, sino que en la valentía y la confianza de Daniel en que él iba a hacer la voluntad de Dios a pesar del decreto, ¿ya? Había uno que era acostado y no me salió.
Veamos Mateo 26, 39. Me parece que Isaías 38, 2. Me parece. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya. Postrándose significaba que se extendía completamente con la cara en la tierra. En otras oportunidades Jesús, como está en Lucas, se arrodilló. ¿Ya? En otras Jesús de pie alzando los ojos. Isaías 38, 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ya. ¿Recuerdan ustedes el pasaje? El rey Ezequías, Isaías, el profeta, va y le dice: Ezequías, arregla tus cosas, porque así dice el Señor, te vas a morir. Y Ezequías, ¿no es cierto?, se dio vuelta para la pared, estaba acostadito, estaba enfermo, y clamó al Señor, y el Señor le concedió, ¿se acuerdan cuántos años más? 15 años más, ¿no es cierto? Pero, por lo que cuentan esos 15 años después, mejor le hubiera sido morirse al tiro, porque se mandó su par de embarrada en esos 15 años. Entonces, pero vemos que se dio vuelta y oró, y Dios escuchó su oración y le respondió conforme a esa situación, ¿ya? Por lo tanto, todas estas posturas y otras que pudiéramos incluir, y repetidas en muchos espacios, nos dan a entender de que no hay una postura específica para la oración, sino que la oración depende siempre del corazón con que la hacemos, ¿ya? Estamos hablando solamente en esta fase del corazón. Ya vamos a hablar después de la dirección. Pero un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón verdaderamente sincero, buscando a Dios, buscando no imponerle a Dios, buscando no presionar a Dios, buscando no negociar con Dios, buscando no condicionar la oración, ¿no es cierto? O peor aún, buscando informar a Dios lo bueno que soy o los méritos que tengo, y por tal razón, como yo he hecho esto, Señor, yo espero que tú hagas esto otro, yo ya hice mi parte, o cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar en un proceso de oración que no sea el hecho de presentarnos completamente humillados delante de Él, reconociendo nuestra condición de pecador y reconociendo su plena y total soberanía en cuanto a la oración y a lo que suceda con mi vida. ¿Ya? Él me compró por precio de sangre, Él tiene derecho absoluto sobre mí. Entonces, la postura no es relevante, los lugares tampoco. Vemos la oración en distintos lugares. Vamos a partir por Jonás, después voy a terminar con Nehemías. Jonás 2:1-2, todos sabemos la historia de Jonás, ¿no es cierto? El profeta que fue, Dios en realidad lo comisionó para ir a Nínive, y él rechazó esa comisión y pretendió ilusamente escapar de Dios. Se compró un pasaje a Tiro, que es el Líbano el día de hoy, y Dios, por supuesto, lo encontró y le dio una lección. Jonás 2:1-2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Ya. Imagínense toda esa oración en la parte del ántrax del estómago de la ballena o el pez gigante que hay. Es una cosa irrepetible, porque si fuera el lugar cierto textual, o que debiéramos buscar los lugares bíblicos para hacer las oraciones, no podríamos repetir lo de Jonás. Sin embargo, él dice: clamé desde el seno del Seol. ¿Por qué? Porque Seol para el judío era el lugar de los muertos. Jonás no pensó que podía salir de ahí. Esa es la verdad de las cosas, y él ora, ¿no es cierto?, a Dios, y si siguiéramos la oración, vemos su arrepentimiento. Él primero adora a Dios antes de orar, de comenzar la oración, lo adora, ya no empieza diciendo: sácame de aquí. Lo adora y reconoce, y él se da por muerto. Sin embargo, Dios tenía planes para él. Pero vemos que es un lugar absolutamente insólito. En una azotea, Hechos 10:9. Hechos 10:9.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ya, o sea, antes del almuerzo, porque la hora sexta viene siendo como el mediodía, ¿ya? Las 12 del día, Pedro sube a orar a una azotea, Nosotros estuvimos en esa casa, subimos en esa casa, ¿no es cierto? Un estrechito en una azotea. Probablemente era el único lugar medianamente tranquilo que él tenía para orar. Recuerden el contexto, los que van y aparece que lo iban a buscar o que estaban llegando eran los enviados de Cornelio, que estaba en Cesarea Marítima, que mandó a buscar, producto de la visión que tuvo de un ángel, a un tal Pedro que está en la casa de un tal Simón el curtidor, ¿cierto? Entonces, pero Pedro no tenía idea y él sube a orar. Bueno, ahí viene el éxtasis y ve esta sábana que baja con animales inmundos, todo eso, pero vemos que fue arriba de una azotea. En la cárcel, Hechos 16:25. Pablo y Silas son arrestados en la ciudad de Filipos y la indicación que recibe el carcelero es llevarlos y colocarlos en lo más profundo de la mazmorra, y lo más profundo significaba donde ya no llegaba un solo rayo de luz, húmedo, ratones, quién sabe, todo eso. Y estaban en un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ya. Entonces ellos orando y cantando, y los presos los oían. Lo que significa que su oración era a viva voz, cantaban, ¿no es cierto? Y después viene el terremoto, ninguno de los presos se escapa, lo que significa que Dios usó esas oraciones, esas alabanzas, ¿no es cierto? Y los presos, muchos de ellos seguramente se convirtieron. Lo cierto es que el carcelero se convirtió. En una playa o en la playa, en Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ya. Entonces, los lugares no marcan una tendencia específica, ni tampoco hay una indicación específica para orar. Lo que importa, una vez más, es el corazón, la sinceridad, ¿no es cierto?, y la dirección de la oración. Por favor, vuelvo a insistir, esto no significa que tú tengas un lugar para tu tiempo personal y todas estas cosas que después vamos a verlo como un concepto de recomendación, porque ciertamente todos tenemos que tener un tiempo personal con el Señor, que es el que sostiene todo lo demás. Ahora, horas. Muchas veces se enseña como doctrina el hecho de orar en la mañana. ¿Es bueno orar en la mañana? Por supuesto que sí, pero no hay una doctrina en relación a eso. ¿Me explico? Cuando los discípulos le piden a Jesús, en Mateo y en Lucas, que aparece registrado, enséñanos a orar, el Señor da un esquema, ¿no es cierto?, bien claro en cuanto a las prioridades, los propósitos de la oración, pero no en función de nada de esto. Lo único que dice ahí, ¿no es cierto?, es que cuando vamos a orar de manera privada, tiene que ser privada, ¿ya? Lo que no significa que no haya una oración pública. Pero la oración privada cumple un propósito fundamental, la oración pública se sostiene en la privada. Por eso es que los fariseos oraban públicamente, pero su oración era completamente desagradable a Dios, porque nacía no de un corazón transformado en la intimidad, sino que de una religiosidad. Tenemos, por ejemplo, la madrugada, el Salmo 63:1. La madrugada y la mañana son distintos en el horario de los hebreos, ¿no es cierto? La madrugada es de las 12 a las 6 de las 12 a las 6 de la mañana de las 6 a las 12 del día y de las 12 a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, la tarde. Y a las 6 de la tarde empieza la noche, ¿ya? Salmo 63:1. Vamos a ver a David. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bien. En la mañana, Salmo 5:3, el mismo David. En la mañana, el mismo David oró en otro horario,
Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ya, entonces de mañana significa de las 6 de la mañana para adelante. Pero es otro horario. Después vemos al Señor Jesucristo en Marcos 1:35. Recuerden que Jesucristo, aunque el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, en griego, ¿no es cierto?, las costumbres de Jesús eran las mismas costumbres del tiempo de David, desde el punto de vista del horario y de todo esto. Por lo tanto, cuando dice acá, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. o sea, muy de mañana puede haber sido a las 6:05, 6:10, 6:30 de la mañana, pero ya había pasado el límite de las 6, estaba oscuro todavía. Ahora, durante el día o durante todo el día, el Salmo 55:17, otra vez, David. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Tarde, mañana, mediodía, ¿no es cierto?, en la noche, en paz me acostaré, asimismo dormiré, tú Jehová, en ti Jehová, puedo vivir confiado. 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El apóstol Pablo dice noche, día, ¿no es cierto? Está acordándose de estos hermanos de Colosas y él dice de noche y día. ¿Qué es lo que se quiere graficar con esto? Es el hecho de que tampoco hay una imposición horaria. Por supuesto que hay una buena recomendación, sobre todo nosotros si tenemos ciertas rutinas en el día, ¿no es cierto?, para buscar los espacios o el espacio, en fin, pero no hay una imposición, o sea, no es más espiritual el que ora a las 6 de la mañana con un corazón contrito y humillado, sincero, que el que lo hace al mediodía, antes o después de la colación, que dedica un tiempo a una oración sincera, con la dirección correcta y con un corazón correcto, ¿cierto? Uno cuando salta de la cama lo primero que hace es probablemente, Señor, te agradezco, pucha, ayúdame, guíame, ¿ya? Pero mi tiempo íntimo con el Señor puede que esté al mediodía, puede que esté a las 10 de la mañana, puede que esté a las 5 de la tarde, puede que esté en la noche. No quiero que midamos esto como una enseñanza que hay que orar en la mañana y el que no ora en la mañana, el día que se le viene encima es podrido. ¿Ya? ¿Por qué no nos muestra eso en la Escritura? ¿Es importante orar en la mañana? Yo creo que sí. Quizás no es el tiempo para hacer tu devocional, si lo hablamos como en términos devocional, y también vamos a desmistificar esa palabra, ¿no es cierto? Porque creo que es una de las palabras más manoseadas dentro, no es un problema de la palabra, es el problema del manoseo de este tema del devocional. Porque lo que se entiende muchas veces por devocional es tener 20 minutitos, 15 minutitos con un versículo que no tiene nada que ver con el de ayer, y si yo te pregunto qué versículo te dio el Señor hoy día según ese devocional que compraste, el libro, el devocional, ¿cuál fue? Entonces te pregunto por 2 días, estoy perdido, no hay esperanza para eso. ¿Ya? Por eso es que la recomendación es el estudio sistemático, por el hecho de que seguimos una línea de estudio y estamos dentro de un marco, no es una imposición, es una recomendación. Pero si queremos combinar correctamente el estudio de la Biblia, la oración, ¿no es cierto?, para que finalmente el provecho se cumpla en nuestra vida en favor del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que seguir ciertas recomendaciones al respecto, pero ninguna de ellas per se se constituyen en una doctrina. ¿Ya? En una doctrina. Entonces, algunos aspectos que llamo yo la dinámica de la oración, que son también aspectos generales, pero que van a ir enfocándonos después más específicamente, o nos vamos a enfocar más específicamente en cada uno de ellos. Por ejemplo, por supuesto que existe la oración íntima. En Mateo 6:6 el Señor dice claramente: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya, recuerden que el contexto de ese pasaje específicamente hace alusión a la comparación de la oración de los fariseos, que era pública, ¿no es cierto?, era pública, y que los discípulos era el tipo de oración, entre comillas, espiritual que conocían.
Pero el Señor Jesucristo les reprende a los fariseos por 3 cosas. Le dice, ustedes dan mal, ofrendan mal, ustedes ayunan mal y ustedes oran mal. ¿Ya? Por lo tanto, y hizo un énfasis mayor en el tema de la oración. Y por eso los discípulos dicen ustedes, pero no es un punto, el punto no es la oración pública per se, vuelvo a insistir, sino que el corazón de la oración. El verdadero hijo e hija de Dios va a buscar ese tiempo y va a entrar en un lugar, ¿no es cierto?, donde tenga la mayor privacidad que le permita el sistema de vida en que tiene. ¿Ya? No todos pueden tener la posibilidad de estar, ¿no es cierto?, completamente sin nadie, despejado, no, ¿ya? Pero en la medida de lo posible, buscar instancias donde nosotros podamos tener un tiempo sin distracciones, que es un poco lo que significa esto, ¿ya? Pero es necesario hacer eso. Cuando vamos a hablar de la oración personal o la oración íntima, vamos a tratar todos esos tópicos también. Pero, por supuesto que hay oración íntima. En el Salmo 139, 23, 24 nos entrega un poco el corazón de esa oración íntima. Recuerden que los salmos, la gran mayoría de ellos son cantos, ¿no es cierto?, pero son principalmente oraciones de David en distintas circunstancias, principalmente circunstancias de persecución, de dificultad. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ya. Esa oración refleja, ¿no es cierto?, un corazón en la intimidad con Dios. No me imagino haciendo esa oración, examíname, Señor, y ve. No, ¿no es cierto? Por eso es que la oración pública y todas estas cosas son bien siempre acotadas, ¿ya? También hay oración grupal o hay oración congregacional. En Hechos 1:14, la iglesia apostólica. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenemos una oración de varias personas ahí que constituían la iglesia apostólica. Después en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ya, ahí tenemos en el primer versículo 1:14 tenemos un grupo grande, indeterminado, y en el siguiente versículo tenemos a 2 hermanos que van a orar juntos al templo. ¿Ya? Se dan cuenta, junto al templo. Recuerden que la escena ahí después se traslada a este cojo que sanan y esto y acá y allá. Pero ellos iban a la oración, conservaban algunos aspectos de su cultura, digamos, judaica, pero orando como hijos de Dios. Hechos 12, 4 al 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Claro, recuerden que cuando después lo sueltan, va Pedro, golpea la puerta, Rode mira y no le creyeron. Entonces están todos reunidos en un lugar como iglesia, ¿ya? Entonces hay espacio para la oración personal, íntima, hay espacio para la oración grupal. La oración también, hay espacio para la intercesión, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, imagínense la intercesión de Pablo. Abunde el amor, conocimiento, ¿no es cierto? Que realmente vayan cada vez más comprendiendo la palabra de Dios. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y después dice que rogamos por ustedes para que tengan mayor inteligencia espiritual. Entonces hay intercesión por los hermanos, que es algo que muchas veces la iglesia olvida. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una oración congregacional, por ejemplo, son aspectos que tienen que ver con la iglesia, nuestros ancianos, nuestros ministerios, nuestras misiones, los misioneros en el mundo, las finanzas de la iglesia, la familia inconversa de nuestra hermandad, las necesidades propias nuestras como cuerpo. ¿Me entienden?
Entonces, también pueden ser llevados a la parte íntima. Pero en la iglesia oramos de eso, no oramos por las cosas que Dios está trabajando directamente con nosotros. Por supuesto, oración de agradecimiento. Esa es larguita, pero es muy linda la oración de David, el 1 al 19, ustedes lo pueden leer en la casa. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y además ya estaba diciendo, ¿cierto?, que todo el tema de presentarnos delante de Dios, acción de gracias. La iglesia tenemos que ser siempre agradecidos a Dios. Recuerden lo que dice Romanos, ¿no es cierto? Todas las cosas, los que amamos a Dios, todas las cosas cumplen un propósito a bien. Y ese bien es nuestro desarrollo espiritual. También cuando estamos ansiosos, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nos cuesta, ¿no es cierto? Porque a veces la ansiedad nos consume la ansiedad y no tenemos el tiempo para ir justamente a donde debemos llevar nuestras cargas. ¿Ya? Oración, por supuesto, por los perdidos. Aquí en Hechos 26, del 17 al 18, nomás, por favor, Cristian, Pablo, recuerden, está relatando su conversión, pero me interesa el énfasis en el versículo 17 y 18, ¿ya? Que lo vamos a sumar a Efesios 6, 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo maravilloso de la Escritura, de la Biblia, ¿no es cierto? Pablo fue usado por el Señor para enseñar prácticamente completa la doctrina de la elección y de la soberanía de Dios. Sin embargo, Pablo es enseñado y fue tomado por Dios específicamente para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? Porque Pablo, al igual que nosotros, debemos ser obedientes. Nosotros debemos predicar el Evangelio, debemos orar por los perdidos, debemos clamar a Dios por la salvación de los perdidos, así como también por nosotros como hijos de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo. Efesios 6, 18 al 20. Han pasado varias décadas. Pablo, cuando está contando esto, lo de Éfeso ya había pasado. Él está ahora relatando lo que vivió en todo su ministerio. Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí. Pausa, ¿te das cuenta? Un énfasis ahí en los santos. Ora por tu hermano, ora por tu hermana, oremos los unos por los otros. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que Dios nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para que si somos hermanos que estamos en el liderazgo, Dios nos guíe, Dios nos permita, ¿no es cierto?, hacer nuestra labor para su gloria y para la bendición y el favor de la iglesia. ¿Para qué? Para que los ministerios siempre sean guiados por la mano de Dios. ¿Para qué? Todo eso es orar por nosotros, orar por los hermanos principalmente por sus necesidades espirituales, para que crezcan en el conocimiento de la verdad, para que el Señor lo convenza en esta área, para que, ¿te das cuenta? Hay muchas razones por las cuales orar por nosotros. Y además, dice el apóstol Pablo, ahí mismo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Eso es evangelismo. Oren por mí, ¿para qué? Para que cuando yo vaya y me enfrente a los inconversos, el Señor me dé la sabiduría para dar a conocer el Evangelio. ¿No es cierto? Pero oramos por los hermanos, oramos por la necesidad de los hermanos. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta en cuanto a los elementos de la oración. Cuando veamos el modelo o la oración o el modelo de la oración que dejó el Señor, nos vamos a dar cuenta que a pesar que es una oración que tiene un contexto de intimidad, todo el proceso es plural. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad. Danos el pan de cada día, perdónanos así como nosotros perdonamos. Siempre es plural porque finalmente nunca el beneficio de la oración, aunque sea la privada, es buscando mí. Por eso es que no está con pronombres personales, yo. No, nuestro.
¿Ya? Eso también importantísimo. En eso se fija Dios, por así decirlo. Por necesidades, por supuesto. Los hermanos pueden tener necesidades, podemos tener necesidades puntuales, enfermedad, en momentos difíciles, dolor, pérdida de trabajo, en fin, tantas cosas que nos azotan de repente y necesitamos, entre esas las enfermedades, buscar también la oración. Dice, hay espacio. Santiago 5, 14 y 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pausa. Tampoco significa que los ancianos de la iglesia son los únicos, ¿no es cierto?, autorizados para orar por los enfermos. ¿Ya? Ahí está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ya, recuerden que esa unción en aceite es una unción medicinal, no es una unción ceremonial. Habían dos tipos de aceite, el críos, ¿no es cierto?, y el óleos, ¿no es cierto? El críos era justamente ceremonial, ¿ya? Eso, Christus es una especie de ungido en función de ese concepto ceremonial. Pero estaba el aceite, el óleos, que era normalmente un aceite medicinal. Entonces lo que está diciendo, denle medicina, oren por él, eso es lo que le está diciendo. No él le llenen la cama de aceite, ¿no es cierto?, y después nos sale la sábana. Oración en situaciones de prueba, por supuesto que sí. Todos las tenemos, todos las vivimos. ¿A quién iremos sino a ti, oh Señor? Salmo 121. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. A Jehová clamé, ¿no es cierto? Hay clamor, oración de clamor, en fin. Bueno, todo esto, recuerden, el propósito no es el foco ni la posición, el lugar, el horario, ¿no es cierto? La oración es un proceso dinámico que se presenta en prácticamente todo el quehacer de nuestra vida. Hay tiempo de oración personal que debe ser diario con un propósito principalmente transformador a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Hay oración congregacional con el propósito de ¿qué? De animarnos unos a otros y de estar enchufados en las necesidades de nuestra iglesia. Si ese es el punto, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El orar por nuestros ancianos es orar por nosotros, el orar por nuestras necesidades es orar por nosotros, el orar por nuestros ministerios somos nosotros, no es algo ajeno a nosotros, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos cumplen ese propósito. Pero, y la meta, ¿no es cierto?, finalmente es que nosotros tengamos una vida de oración, una vida de oración. Eso significa que seamos capaces, y ahí sí vamos a ver lo que me salté al principio que estaba aquí, no pertenecía a eso, Nehemías 2:4. Nehemías 2:4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Te das cuenta? Él está trabajando, Nehemías no era un religioso, no era un sacerdote, él era el copero del rey, ¿no es cierto? Y el rey le encuentra la cara distinta a las otras veces, lo encuentra triste y dice, ¿qué te pasa? Porque esto es amargura de corazón, quebranto de corazón. ¿Ya? Y Nehemías le dice, bueno, la casa de mi padre, y se encuentra con qué cosa, que el rey le dice, bueno, ¿qué quieres? Y él dice, oró, un proceso dinámico, automático, para dar una respuesta conforme a la voluntad de Dios. No dijo, ay, qué bueno lo que me pregunta el rey, porque ¿sabes qué? Yo me alegraría tanto si tú me cambias el carruaje. O si tú me haces esto. No, oró, ¡tum! Vino a él palabra de Dios. Uno conoce la intimidad de la vida de oración de Nehemías que le permitió al momento de tomar una decisión. Y ese es el concepto de la vida de oración. Si la vida de oración fuera en función de la posición de esto, imagínense cuando dice orar sin cesar, no podríamos nunca salir de las rodillas, de echado, de esto, de acostado, y estaríamos 24 horas y ese no es el sentido de esto. Es justamente para esto, para cuando viene el momento, cuando el jefe, el compañero de trabajo, alguien, lo que sea, demanda algo de ti, tú des una respuesta
espiritual, aunque el otro sea carnal. Y Nehemías pidió. ¿Y sabes qué? Y después pidió, pero se subió, como diríamos nosotros en chino, por el chorro, pidió troncos, permiso, todo. Y el rey, ok. Dios estaba ahí, porque nada de eso era para él. Nada de eso era para él. ¿Ya? Entonces, una vida de oración es eso. Colosenses 4:2. Terminamos. Efesios ya lo leímos. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. O sea que es un proceso constante, permanente. Lo que tenemos que hacer nosotros son hábitos. Hábitos. ¿Ya? En eso es importante trabajar, en el concepto de los hábitos. Y Tesalonicenses 1:5-17. Orad sin cesar. Orar sin cesar. ¿No? Así es sencillo. Por eso digo, si estuviera asociado a una posición, a un tiempo, a un esto, acá, no podríamos ejecutar eso. Pero orar sin cesar significa todo el proceso que te lleve a vivir como vivió Nehemías, como vivió Daniel, ¿no es cierto? Como vivió Jesús, como vivió Pablo, como vivió Pedro, como vivía la iglesia primitiva, que dice que tenían el favor de Dios y de la gente. ¿Ya? Bien, entonces, esto es solamente una introducción y algunas generalidades, pueden quedar aspectos afuera, pero básicamente el propósito de hoy era poder crear conciencia en relación a no colocar el énfasis en cosas que pueden resultar muchas veces impresionantes a nuestra vista, pero no necesariamente y generalmente no aquella que impresiona realmente el corazón de Dios y es la que provoca el cambio que cada uno de nosotros necesita diariamente. ¿Ya? Entonces, todas las cosas sean hechas para la gloria de Dios. Cada cosa tiene un espacio, una posición. Pero, cuando comencemos a ver la oración de los discípulos, que es la oración, el modelo de Mateo y Lucas, que se llama el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Le llaman el Padre Nuestro. Vamos a ver el esquema justamente para ese tiempo de intimidad principalmente. ¿Ya? Principalmente, que es en definitiva la oración que va a sostener todo el resto de las cosas y todo lo que es nuestro desarrollo como cristianos también. La palabra y la oración. Vamos a aprender a orar, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, en función de la Escritura. En función de la Escritura. Eso no significa que mis necesidades no quedan, no tienen parte en el proceso. No, porque o sea que nunca voy a orar, no debo orar, por muchas personas dicen y se acerca eso. Puede ser un error de comunicación mío en realidad, pero nunca es el deseo que no se entienda nunca que no oramos por nuestras necesidades. Claro que sí, la Biblia está llena de oraciones por necesidades, pero las necesidades tienen un espacio y esas necesidades están como en la cuarta parte cuando dice el pan nuestro de cada día, que grafica justamente nuestras necesidades físicas. Y probablemente si nos ciñéramos al modelo de la oración en las prioridades, en las 3 o 4 primeras prioridades, nuestra ansiedad por ese pan diario disminuiría bastante. Pero es como es lo primero que traemos, ¿no es cierto? Y queremos respuestas de Dios, entonces eso genera un círculo de mayor ansiedad. ¿Ok? Bien. Es aplicable ya que los apóstoles que estaban a cargo de un gran rebaño en el momento de la iglesia primitiva, o de la iglesia apostólica, perdón, habían comenzado a ocupar mucho tiempo en actividades de carácter administrativo. Entonces llega un punto en que ellos dicen, nosotros vamos a parar en este aspecto de lo administrativo y nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y la oración. ¿Ya? Ahora, eso obviamente que es una obligación para todo aquel que está llamado por el Señor a ser un pastor, un ministro del Evangelio, ¿no es cierto?, que tiene que tener, por supuesto, una dedicación absoluta a eso. ¿Ya? Por muchos años se ha discutido, por ejemplo, este tema del pastor que se le llama bivocacional y en el fondo es un pastor que tiene que trabajar en otra cosa para poder sustentarse, esa es la realidad. ¿Ya? Y obviamente el nivel de oportunidad que tiene para poder dedicarse a alimentar al rebaño, porque para poder alimentar al rebaño primero tengo que alimentarme yo, ¿no es cierto?, y ser guiado por Dios, y en fin, es todo un proceso para poder hacerlo. ¿Ya?
No así del resto de la congregación, pero toda la congregación y todo cristiano debemos tener como prioridad lo mismo que los apóstoles desde el punto de vista de que son los dos elementos en los cuales se sustenta principalmente todo el uso de las armas espirituales: la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra. ¿Ya? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí al respecto. Bueno, algunas generalidades de la oración. El propósito de la reunión de hoy día es que nosotros podamos despejarnos de algunos de los libros que hablaban acerca de la guerra espiritual. ¿Ya? Si se recuerdan de ese pantallazo, que era bastantes libros, no eran todos, era solamente un pantallazo. Ahora, bueno, ese pantallazo multiplica por 10 o 20 veces los libros que hablan acerca de la oración. Y es porque es un tema relevante, o sea, no es un tema menor, es un tema relevante. Pero cada uno de esos libros, de alguna manera, o la gran mayoría de ellos, teniendo un espectro de libros muy malos, algunos no tanto, otros que ni fu ni fa, y otros que pueden ser definitivamente de ayuda al respecto, ¿ya? Pero todos esos libros tienen un sesgo que es el que tenemos que tratar de evitar a la hora de enseñar la oración como una práctica nuestra como cristianos, que es el hecho de eliminar todo lo que tiene que ver con la experiencia personal de quienes lo escriben, principalmente en el hecho de que de alguna forma nuestra tendencia es a tomar esa experiencia personal como un elemento doctrinal, ¿ya? Y el elemento personal ciertamente tiene un valor al compartirlo y al ofrecerlo como una forma que a algunos les, entre comillas, surtió efecto, y puede ser que a nosotros también, pero no podemos nosotros tomarlo como una doctrina. Yo pongo siempre el ejemplo de la oración de Jabes, o de Jabez, porque no tiene acento. Y esa oración nació a partir de una experiencia de quien la escribió, por supuesto, que descubrió una oración de un personaje que en realidad, aparte de esa sección en la cual aparece, no aparece nunca más, y son muy pocas frases, pero a partir de eso él de alguna manera experimentó a nuestra manera en gran medida por el hecho de que la oración es como algo que está como muchas veces en tierra de nadie, ¿ya? Y cada cual lo hace, por decirlo de alguna manera, en una forma muy particular. No estoy hablando de que uno individualmente tiene que orar, por supuesto que sí, pero estoy hablando de la particularidad en cuanto a lo que realmente es la oración según la Escritura. ¿Ya? Bueno, no olviden nunca todos esos principios que están ahí del estudio de la Biblia, que son algo que tenemos que ir incorporando poco a poco y que vamos a ir aplicando en un tiempo más cuando hagamos en el proceso algunos ejercicios para ir, ¿no es cierto?, introduciendo estos conceptos. Pero básicamente lo que repasaron con Tadeo la semana pasada tenía relación con la lectura, la interpretación, la aplicación, la meditación y, por supuesto, comenzar el círculo enseñando y compartiendo la Escritura. No necesariamente teniendo el don de la enseñanza o la responsabilidad del pastorado o como maestro, sino como el hecho de que la Biblia siempre dice que estemos siempre preparados para compartir acerca de nuestra fe, en términos evangelísticos, ¿no es cierto?, y también en términos de carácter doctrinal. ¿Ya? Cada uno de esos tópicos lo tratamos a profundidad y, por supuesto, también lo vamos a retomar un poco más adelante. Y entonces hoy día comenzamos el tema de la oración. Como dije anteriormente, la oración es un tópico sumamente extenso, inagotable, diríamos nosotros, y si ustedes se recuerdan, como lo dije en la tarde también, si en una oportunidad que coloqué un pantallazo de estamos viendo
lo relacionado con las armas espirituales, no olvidarse de ese pasaje que es uno de los pilares de la enseñanza que estamos teniendo, que dice, ¿no es cierto?, que no son carnales, sino poderosas en Dios y son para derribar fortaleza, ya que se levantan contra el conocimiento de Dios. Así también como el tema de la prioridad de la iglesia. Ahora, ahí están las 5 armas espirituales que vamos a revisar. Hicimos ya un extenso estudio acerca de cómo estudiar la Biblia, ¿ya? Entendiendo que son directrices que de alguna manera lo que buscan es mejorar nuestra forma de abordar el estudio bíblico, que es imprescindible. Y está puesto en primer lugar porque ciertamente el conocimiento bíblico nos va a guiar en la dirección correcta en todo lo que sigue, ¿no es cierto? La oración, la alabanza, la armadura y la santidad. Lo que vamos a empezar a ver hoy día, ¿no es cierto?, que es el tema de la oración. Ciertamente, si no tenemos un conocimiento bíblico acerca de la oración, vamos a estar orando a, por así decir, un cambio positivo en su tiempo, en su proceso o en el entendimiento de la oración. Por supuesto que eso no es cuestionable porque es una experiencia personal. Ahora, el libro, desgraciadamente, se transformó en el tiempo en un elemento doctrinal dentro de muchas iglesias en los Estados Unidos y también, ¿no es cierto?, en nuestro país, como texto guía de la oración, ¿no es cierto?, leer la oración de Javes. Entonces, eso es lo que queremos evitar, entendiendo que la experiencia personal tiene un valor, por supuesto, pero no es un valor transferible, ni tampoco es un elemento de carácter doctrinal. ¿Ya? Entonces, la oración, que básicamente es comunicarse, en este caso con Dios, la palabra en el hebreo es la palabra tefilá, que significa ruego, súplica, intercesión, y prosenge en el griego, que significa exactamente lo mismo, ¿ya? Y recordemos, cuando vimos el tema del estudio de la Biblia, la palabra es Dios hablándonos a nosotros, ¿ya? Dios hablándonos a nosotros. Y la oración somos nosotros hablándole a Dios, ¿ya? Por lo tanto, en esta dinámica del diálogo entre el Creador y la criatura, o nosotros como sus hijos, ¿no es cierto?, existe esta dinámica de que Él nos habla por medio de su palabra, ¿no es cierto?, y nosotros le hablamos por medio de la oración. En la parte en que Él nos habla a nosotros, no hay errores. En la parte en que nosotros le hablamos a Él es donde están muchas veces las dificultades, ¿ya? Solamente recordar Hechos 6:4, no lo busquen, es